Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas, médico, que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico en Ecuador, que es el lugar donde las tres culturas, las de la costa del Pacífico, la de los Andes y de la Amazonía, convergen. Y esto le ha permitido tener una visión de lo que pasa en Sudamérica y Latinoamérica, porque habla español. Y además, que dice que aprendió más de conversar, de ayudar, de trabajar, de convivir y de viajar, que lo que aprendió de los libros y de los profesores. Para entender entonces qué es lo que les voy a decir, les pongo el contexto de cómo se origina mi razonamiento. Hoy analizaremos cómo en el Ecuador Celi, el Contralor, ha destruido todos los órganos de control que existían en este país. Cómo Diana Salazar y los jueces que están juzgándole a Correa han desbaratado a la justicia más corrupta del mundo y la han multiplicado por 100. Y cómo Lenín Moreno y Alianza País han convertido a la traición en la mayor arma política que existe en Ecuador y en América Latina. Para entender esto, empezaremos diciendo que Lenín Moreno y Alianza País utilizaron a Rafael Correa como se utiliza o como se utilizó a un caballo de Troya, ya lo hicimos en una charla anterior, y ganaron las elecciones con la imagen, con las obras, con los logros de el gobierno de Rafael Correa, y primero con Lenín Moreno y segundo con Jorge Glass. Era algo extraordinario, algo que el Ecuador nunca había visto. Carreteras, hospitales, escuelas, colegios, internet, salud, becas, 20,000 becarios, servicios públicos de electricidad, teléfono. Bueno, ustedes saben, enumerar sería, no hace falta. El mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando en Ecuador. Y utilizando esto, logró también meterse dentro de la malla, dentro de este caballo de Troya llamado Rafael Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana, un grupo de personas que eran, primero, discapacitados. No hay discusión. Los discapacitados tienen derechos y tienen derecho también a salir del anonimato y tienen derecho a que el Estado se responsabilice por ellos, que exista la solidaridad.
y que exista lo que se llamaba en ese momento un Estado en el que los que siempre estuvieron afuera pudieran llegar y participar. Se llamaba inclusivo. Bueno, hasta ahí la cosa está bonita. El problema es que el discapacitado no era un Hodgkin, que el discapacitado no era un gran cantante, que el discapacitado no era un genio de las computaciones, que el discapacitado no tenía cualidades extraordinarias positivas, sino que el discapacitado era un individuo que había desarrollado una cualidad fundamental: la hipocresía, la traición y la mentira como recursos de supervivencia. Era como el Lazarillo de Tormes en la historia de esas obras de literatura española que recién empezaban. El Lazarillo era una víctima de un ciego que lo maltrataba, le golpeaba y le daba palo a diestra y siniestra. Eso. Ese torturador, no solamente de su familia, sino de todos los ecuatorianos ahora, se llama Lenín Moreno. Era un oportunista. En el Ecuador, los oportunistas se volvieron parte de la vida nacional, parte de la cultura nacional. ¿Por qué? Porque siempre vivimos, no como Estados Unidos, no como Inglaterra, no como España, que fueron gente que desarrolló un proceso de industrialización, un proceso de colonización, un proceso de comercialización continuo, sino que vivimos una época del cacao. Todos los ricachones del cacao se volvieron locos, se fueron a vivir en París y desde allá manejaban sus plantaciones que aquí se extinguían porque llegó la escoba de bruja y porque llegó la fiebre amarilla. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, regresaron corriendo de allá y se toparon con que además llegó la gripe española después, se acabó la fiesta. Luego, vivimos la gran época del banano, después de la Segunda Guerra Mundial. Uy, nos volvimos locos, llegó la United Fruit. La gente, por un racimo de banano, ganaba tanto dinero que no sabían qué hacer con la plata, porque eran autosuficientes, tenían finquitas autosuficientes, tenían su gallina, sus cultivos, su yuca, sus frutas, pescaban. ¿Qué hacemos con la plata? Entonces los mismos de la United Fruit trajeron whisky primero y, pues, prostíbulos. Se volvió una farra la época del banano. Cuando se acabó la época del banano, nos quedamos en la calle y surgió un avispado, un oportunista, el padre de Alvarito Noboa, Luis Noboa Naranjo, que era un vistaforador, era un individuo que controlaba, era un empleadito de la empresa Standard, que controlaba la calidad del banano, y que se dio cuenta del negocio, pilas, y luego comenzó a comprar el banano, que en ese tiempo, como ya no había la United Fruit ni el Standard Fruit, estaba a precio de gallina apestada, y lo comenzó a vender al mismo precio que la United Fruit y el Standard Fruit, y se comenzó a hacer rico a más no poder, y comenzó a poner gobiernos, financiar un partido político, el CFP. Luego llegó la época del boom del petróleo. Nos volvimos locos con el petróleo, Dios mío, no creíamos. Los militares se volvieron dictadura, 10 años cuando recién salió el petróleo. Al día que salió el petróleo, ese mismo rato
se subieron al poder y se fueron a estudiar en las mejores universidades del mundo de la instrucción militar. Fueron a parar en Inglaterra, fueron a parar en Israel, en Estados Unidos. Bueno, el único que no fueron a parar fueron en Rusia y en países de Europa del Este. Pero se dieron caché. Se repartieron las tierras, Quinindé, Santo Domingo. Y luego se acabó el petróleo. Cayó el precio del petróleo, ya vino una crisis y empezamos esta época de democracia. Llegó el camarón, nos volvimos locos con el camarón, Dios mío. 200,000 hectáreas de manglares desaparecieron. La gente se enriquecía de la noche al día, sembraba $6,000, ponía una hectárea de camarón, cosechaba 3 veces al año 60,000. Mejor que el narcotráfico. Los banqueros hicieron una ley para hacerse autopréstamos y vea, invirtieron el camarón hasta que les llegó la mancha blanca y se acabó la fiesta, se acabó la farra, se acabó todo. Quebraron y de paso también quebraron ese jueguito que había en el mundo, no solo en Ecuador, de que cogías dólares del país, los sacabas a paraísos fiscales, inmediatamente el dólar subía de precio en ese país, lo volvías a meter, volvías a comprar dólares, volvías a sacarlo y este jueguito de bicicleta mandó a la quiebra a todos los países en la década de los años 90. Más o menos después llegó la famosa época de los préstamos inmobiliarios de 2008 y también se dio el mismo juego. Bien, estábamos en el boom de los empleos públicos con el Rafael Correa cuando nos cae pues el fin de los precios de las materias primas y del petróleo, porque se acabó pues, el petróleo. También tuvimos otro boom el boom de las materias primas, y ahí es cuando surge Rafael Correa y el correísmo y todo. Y había empleos públicos y habría todo. Y así nació el puerco oportunismo del que estaba invadido el Ecuador gracias a Lenín Moreno. Pero Lenín Moreno, además, se convierte en un desgraciado traidor. La traición desde la época de Roma ha sido el mecanismo que han tenido los gobernantes en los emperadores para derrotar a sus enemigos. Roma dominó a los germanos con la traición a Arminio, a los lusos con el asesinato, a Aníbal con la traición, a todos, inclusive a Espartaco con la traición, todos han sido, hasta a Cristo. ¿A Cristo cómo lo somete el Imperio Romano? Con la traición. ¿Y quién le traiciona? El hermano de Jesús. ¿Cómo? Claro. ¿Usted no sabía que Judas era hermano de Jesús? Era hermano mayor. Y el hermano de Jesús le traiciona. ¿Y quién le da los $30, los 30 monedas de oro? Roma. Y Roma siempre utilizó la traición. Hoy, Estados Unidos ha utilizado la traición. ¿Cómo le limitó a Pancho Villa? Con la traición. ¿Cómo le eliminó a Sandino? Con la traición. ¿Cómo le eliminó a Eloy Alfaro? Con la traición. ¿Quién le traicionó? Leonidas Plaza. ¿Quién era Leonidas Plaza? El embajador de Ecuador en Estados Unidos. ¿Qué le parece? La traición. ¿Quién es Lenín Moreno? Un traicionero. Pero convierte la traición en política pública y a eso le llaman
colaborar con la justicia. Ser traidor, ser delator, ser cobarde, se convierte en política pública. Y no se convierte en política pública solo en Ecuador, se convierte en política pública en Estados Unidos. Usted le traiciona a Pablo Escobar, venga, no tiene sentencia. Usted le traiciona a Odebrecht, venga, no tiene problemas. Usted le traiciona a la FIFA, venga, no tiene problemas. Estados Unidos convierte la traición en política pública, en justicia. Luego viene nuestro contralor, el hombre que controla todos los gastos, los ingresos, el uso de los recursos del Estado. Resulta que el contralor es ilegal, nunca fue nombrado, ocupa el cargo desde hace 3 años de manera ilegal. Por tanto, lo que hacía era todo ilegal, pero se convierte no solamente que él en un pícaro, sino que a través del Consejo Interino de Participación Ciudadana, que desaparece, se crea un nuevo Consejo Interino de Control Social y Participación Ciudadana, que ahora está a punto de desaparecer. Se le quita a este el quinto poder, que el poder de control se lo quiere hacer desaparecer. Y se le quiere hacer, y se les hizo desaparecer a todas las organizaciones de control. La superintendencia de compañías, un administrador, un jefe de empresas. La superintendencia de banco, en manos de los banqueros. La superintendencia de comunicación social, en manos de los dueños de los medios de comunicación. Todos tienen una función fundamental en el gobierno de Lenín Moreno: el encubrimiento. Esos que se declaran los protectores de la honestidad, resulta que son los deshonestos. Y se legaliza la deshonestidad a diestra y siniestra. El mismo Contralor hace contratos con Daniel Salcedo, el individuo que hacía contratos a su vez con Abdalá Bucaram y con todos, y que robaba los medicamentos en el tiempo de la pandemia del Seguro Social. El Contralor hacía los negocios, lo hace por 1,5 millones. ¿Qué diablos está pasando en el gobierno de Lenín Moreno? Primero la traición, luego la deshonestidad. Se reparten los hospitales, los asambleístas de Alianza País y otros, y resulta que los hospitales no tienen médicos, no tienen equipos, no tienen orden, no tienen procedimientos para adquirir, manejar pacientes, no tienen. Caos total. Llega la pandemia, se arma una mortandad que hasta ahora es imparable en Quito. Y ahora se va a extender a toda la Sierra Sur, porque en el Ecuador hay, en el norte es verano y el sur es invierno, y ahora el invierno y el frío se va para el sur, así que toda la Sierra Sur, ya las próximas semanas vamos a escuchar que Cuenca, Loja, Cotopaxi, todos allá están en pandemia y están en mortandad, y Morona Santiago también, porque ya llegaron las lluvias, ya llegó el frío, ya. Aquí nosotros ya comenzamos a salir porque cambia en el norte de Ecuador el clima. Que por supuesto en la costa ecuatoriana ya cambió, ya están en verano, por eso están más aliviados. Pero no queda solamente en eso. Viene que estamos viviendo el terrible momento del fin de la justicia en el Ecuador. Y por supuesto, ya no es un discapacitado, ahora es otra de las marginadas, otra de las incluidas, una afroandina, Diana Salazar, y que se declara la fiscal, llega a ser fiscal, por una simple razón: porque consiguió meter a la cárcel a Jorge Glass, siendo fiscal, cuando todavía no era fiscal general, siendo una fiscal, logró meterle a la cárcel a Jorge Glass, encontrarle la quinta pata al gato. Y cuando le encontró la quinta pata al gato,
le metió a la cárcel sin que exista pruebas, solamente bajo un concepto fundamental que ella ha establecido y que ha establecido la justicia en Ecuador. Y el concepto fundamental es: nada es verdad, nada es mentira, todo está de acuerdo al cristal con que se mira. Ellos son el cristal con el que nosotros tenemos que ver. Ellos son el cristal que nos hace ver a nosotros. Las estrellas aumentándole su tamaño en nuestros ojos y las bacterias aumentándole su tamaño en nuestros ojos, porque nos hacen ver el último y más escondido pecado que tenemos los ecuatorianos. Ellos le ponen en lente de aumento: nada es verdad, nada es mentira, todo está de acuerdo al cristal con que se mira. Y el segundo principio fundamental que guía la conducta de Diana Salazar y los jueces de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador es: el que hace la ley hace la trampa. El que hace la ley hace la trampa. Que los abogados no hacen justicia en Ecuador. Los abogados hacen trampas. Que los jueces no hacen justicia en Ecuador. Los jueces hacen la trampa. Y que los juicios solo son un lente donde nada es verdad, nada es mentira, todo está de acuerdo al cristal con que nosotros les hacemos mirar, junto con los medios de comunicación. Hay un pacto entre la justicia y los medios de comunicación de la derecha y el poder, y entre los dos nos hacen ver la mentira. La mentira no existe en el Ecuador. La mentira se convirtió en política pública el día que nosotros votamos, y el que ganó dijo: ¿saben qué? Ustedes se equivocaron. Yo era de Alianza País, yo era de la Revolución Ciudadana, pero ahora soy enemigo de Correa. ¿Cómo? ¿Usted nos mintió? Sí. Y la mentira se convirtió en política pública en Ecuador, desde el día en que este gobierno subió al Estado. Y es así como hoy Diana Salazar y los jueces han terminado por destruir la justicia en Ecuador. Nos hicieron notar que nada es verdad, nada es mentira en Ecuador, porque ya vimos que el presidente era uno y después terminó siendo otro. Nada es verdad, nada es mentira. Que ser honesto y ser deshonesto, ¿cómo? ¿Quién es honesto y quién es deshonesto? ¿Quién es corrupto y quién no es corrupto? No es corrupto el que usted cree y el que yo creo. Corrupto es el que deciden ellos que es corrupto. Porque la ley es una trampa en Ecuador. No es ley. Este es el Ecuador que ahora tenemos la posibilidad de verlo a través del bendito COVID que nos encerró en la casa y que nos permitió estar viendo televisión, viendo internet y comunicándonos por internet, y gracias al internet y a la televisión también, hoy aprendemos 100 veces más rápido que lo que aprendíamos en la escuelita, en el colegio y en la universidad, oyéndole a un tipo que venía a repetir de memoria un libro, y que nos hacía copiar lo que él había dicho y repetirle de memoria. Hoy, gracias a este encierro y a este coronavirus, todos somos inteligentes. Porque ¿qué es inteligencia? Es la capacidad de relacionarlo todo con todo.
Eso es inteligencia. Lo demás se llama instrucción. Una persona puede ser instruida, pero no inteligente. Puede tener un título de PhD, instruido, pero no inteligente. Pero es que para llegar a ser inteligente hay que ser para llegar a ser instruido hay que ser inteligente, porque la instrucción, porque como dice el dicho, un burro puede entrar en Salamanca, pero Salamanca no puede entrar en un burro. Sí, señor. Por eso mismo, porque los burros pueden entrar en Salamanca y también pueden salir con un diploma en Salamanca. ¿Cuánto cuesta? Usted le paga con plata, con sexo, con amarres, con todo. Aquí se venden y se compran los conocimientos y los títulos. Usted le cae simpático al profesor, usted se gradúa. Usted le cae antipático, usted no se gradúa. Punto. Un burro puede entrar en Salamanca, pero en Salamanca no puede entrar un burro. Y es que la inteligencia, mis queridos amigos, ya no es lo que era antes, un título universitario. La inteligencia, gracias a la internet, es la capacidad de relacionarlo todo aquí dentro. Cuando usted logra relacionarlo todo aquí dentro, usted es inteligente. No. Inteligente es el individuo que se dedica solamente a una cosa. Así, el zapatero es inteligente, porque se dedica solo a los zapatos. El médico es inteligente, porque se dedica solo a curar. El ingeniero es inteligente, porque se dedica solo a construir. Así. Entonces Bill Gates es un idiota, porque se dedicó primero a la internet, a la cibernética, y ahora se dedica a la salud. Qué cosa más tonta. Es el problema de ser inteligente o de ser idiota. Muchas gracias.